Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. God is always faithful. Dios siempre es fiel. A veces esa fidelidad se va a manifestar en juicio. Como Dios es santo y justo y bueno, por causa de su carácter, Él se moverá contra lo que es malo. Y como recordarán, les he dicho numerosas veces que esa palabra malo, en la Biblia, tiene que ver con cualquier cosa que está fuera de la voluntad de Dios. Vimos la semana pasada que Elí, y especialmente sus hijos, eran gente mala. No tenían interés en la voluntad de Dios. No estaban comprometidos con los propósitos de Dios. De hecho, vivieron una vida muy corrupta. Y por esa razón, hicieron que el pueblo del Señor cometiera transgresiones delante de Dios. No fueron sacerdotes fieles, o sea, no fueron buenos siervos de Dios, sino que fueron un desastre. Y todo se origina en el liderazgo inapropiado de su padre, Elí. Toma tu Biblia y ve conmigo al 1 de Samuel, capítulo 2. Vamos a continuar con el verso 31. Y lo que vamos a ver aquí es que Dios se va a mover contra esta familia y lo va a hacer de una manera muy poderosa. Eso es lo que hace Dios. Aunque Dios es misericordioso, lento para la ira y le da tiempo amplio a las personas para arrepentirse, cuando un individuo, o en este caso una familia, es insensible a las cosas de Dios, Él se va a mover contra esa persona, o esa familia, o ese pueblo, lo que sea. Dios demostrará que Él es un Dios fiel. Mira el verso 31, que dice: He aquí, vienen días. Algunos eruditos señalan que esta expresión, he aquí vienen días, usualmente habla de algo que es bueno, y necesitamos afirmar lo siguiente: el juicio de Dios es bueno, porque hay una conexión bíblica entre el juicio de Dios y el orden de Dios. Lo que Dios está haciendo es poner las cosas en el orden correcto. Él va a traer un nuevo líder. Y ese nuevo líder en verdad reflejará su carácter. Ese nuevo líder va a estar comprometido con los propósitos de Dios, con sus planes y su voluntad. Verso 31. He aquí, vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Bien, esta palabra brazo se usa de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de una rama militar dirigida por un líder, llaman a esa rama militar con este término, Zeroa. Es una palabra que está conectada con descendencia o semilla o extensión. Lo que Dios está diciendo es esto: que Él entiende lo que está pasando en esta familia y que Dios se moverá contra esta familia y que Él literalmente los va a cortar. Esta es una palabra que se relaciona con cortar un árbol, hasta el tocón, que habrá una conclusión del liderazgo de esta familia. Así que Dios dice, mira de nuevo, dice: yo cortaré tu brazo y el brazo, o la descendencia, de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Debemos entender esto de dos maneras. Número 1, no va a haber ningún anciano, o sea, ningún líder de esa familia,
en el pueblo de Israel, gobernando sobre ellos, dirigiéndolos. Ahora, insisto, esa palabra zaken puede significar una persona mayor. Con frecuencia en la Biblia, la vejez se nos presenta como una bendición, como bondad de Dios, como Dios obrando en la vida de una persona. La Escritura dice que normalmente una persona vive hasta los 70 u 80 años, pero cuando esa persona pasa de eso, es una señal de que la mano de Dios está sobre ese individuo. Lo que Dios está diciendo aquí es que ninguno de los hombres de esa familia llegará a una edad avanzada. Serán cortados antes de llegar allí. Verso 32. Y mirarás. Y esta palabra para mirar habla de mirar intensamente. Es decir, vas a mirar a fondo y ver algo. ¿Qué será? Leamos otra vez el verso 32. Y mirarás, y la siguiente palabra habla de un enemigo. Un enemigo en la morada. Y la morada es este tabernáculo. También se relaciona más tarde con el templo. Es la palabra hebrea Maón. Así que Maón es un lugar de habitación y la implicación es donde Dios habita entre su pueblo. Dice, aquí, en ese lugar, habrá un enemigo. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios va a llegar a ser un enemigo en medio de esta familia. Donde ellos estaban llamados a servir, Dios estará allí y se levantará en su contra. Sigue diciendo, en todo lo que... Y la implicación es, no obstante, todo el bien que Él le hará a Israel, no obstante, esto va a suceder. Ahora, Dios estaba diciendo algo. Estaba diciendo que Él va a hacer el bien al pueblo de Israel. ¿Y cuál es ese bien que está haciendo y del cual se nos está instruyendo? Deshacerse de esta familia. Esta familia es mala para Israel. Así que Dios en su fidelidad los va a cortar, los va a reemplazar. Y dice otra vez, mira al final del verso 32, y no habrá anciano en tu casa todos los días. Si analizamos esta expresión, todos los días es un modismo para compromiso. Dios está diciendo, ya no habrá más líderes en tu familia, en esta casa de Elí. No habrá nadie que tenga liderazgo espiritual. Y luego vuelve a lo que ya hemos dicho. Ni habrá nadie bendecido por mí en esta familia. Dios los va a golpear a una edad joven. Así que no llegarán a una edad madura, porque vemos que su patriarca Elí usó esa madurez. ¿Para qué propósito? Para ninguno de los propósitos de Dios. Él tenía experiencia, pero no usó esa experiencia para gobernar correctamente, ni para gobernar al pueblo apropiadamente, ni para gobernar a sus propios hijos apropiadamente. Y por lo tanto fue un desastre total. Pasemos ahora al verso 33. Siempre hay una excepción, pero esa excepción tampoco va a ser bendecida. Al hombre de entre los tuyos, que yo no corte de mi altar. Así que puede que hayan individuos que no sean cortados en la flor de su vida a una edad joven. Pero fíjense en lo que dice. Lejaló de Tjaneja, que significa consumirán tus ojos. ¿De qué está hablando aquí? De algo doloroso de ver. Así que el que no sea cortado a edad temprana, el que sí llegue a mayor, no dice que llegue a ser anciano o alcance una edad madura, pero el que sí continúe por más tiempo, será una dificultad incluso mirarlo. No va a ser alguien fiel en absoluto. Y además, noten lo que dice. Y hará desfallecer tu alma. Sé que muchas Biblias ponen corazón, pero no es la palabra corazón que sería lavav, sino que es nefesh. Él hará desfallecer tu alma. Así que cualquiera que no experimente el juicio de Dios sobre ellos,
va a ser una fuente de dolor. Y lo que hagan, cómo vivan, va a ser muy difícil de mirar. Esto es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Aunque, sigue leyendo, mira al final del verso 33, y toda la gente que se multiplique en tu casa, ¿qué pasará con ellos? Ellos morirán. Entonces, lo que hallamos aquí es un principio bíblico. Descubrimos que cuando el pecado se multiplica, cuando las transgresiones y la iniquidad son ignoradas, y alguien no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a arrepentirse, no está dispuesto a buscar la misericordia de Dios y su perdón y su gracia, ¿qué hará Dios? Dios, que siempre es fiel, vendrá contra esa persona, o contra esa familia, o contra ese pueblo, quien quiera que sea. Dios no hace excepción de personas. Él no tiene favoritos, por lo tanto vendrá contra ellos y noten lo que dice la palabra. Todos los que se multipliquen, esos individuos que se multiplicaren, morirán. Verso 34. En el verso 34 hay una palabra muy importante. Esa palabra es la palabra hebrea ot. Ot es como un milagro, pero hay algo único, y es que ese milagro o señal es uno que únicamente pudiese realizar Dios mismo. Así que Dios está mostrando aquí que después de su juicio se producirá una manifestación de su poder y provisión. Es decir, que usualmente un ot tiene que ver con algo que al final será una bendición. Y ciertamente es el caso en este contexto. Mira otra vez el verso 34. Y esto te será por señal. Lo que está diciendo es que esta es la señal que yo haré para ti. Y es muy importante que veamos esta expresión, mlajá, para ti, la cual dice, vendrá sobre tus dos hijos, sobre Ofni y Finés, y habrá una señal. ¿Cuál señal vendrá sobre sus dos hijos? Bueno, aquí lo dice, Veyom Ejad, en un día. Ese número 1, Ejad, frecuentemente se relaciona con Dios, que es uno. Lo que nos está diciendo es que Dios va a actuar de manera única. Él mismo hará algo. Y noten qué es. Mira de nuevo el verso 34. Veyom Ejad, en un día, Shneam, ambos dos, Yamotú, morirán. Bien, sabemos lo que pasó. Dios los mató. Dios los castigó. Dios se deshizo de ellos porque no estaban dispuestos a arrepentirse. No estaban dispuestos a cambiar e hicieron abominaciones en la presencia de Dios. En otras palabras, está muy claro que no tenían temor del Señor. Estaban en esclavitud a los deseos de su carne y se comportaron de una manera que trajo transgresión, más transgresión entre el pueblo del Señor. Y por tanto, como no estaban dispuestos a arrepentirse y cambiar, Dios los mató, los llevó a la muerte. Ahora mira el verso 35. Cuando Dios juzga, ese juicio va a producir un buen resultado. Ese es un principio bíblico del cual puedes estar seguro. Así que el juicio de Dios trae un buen resultado. Normalmente el juicio de Dios trae como consecuencia el cumplimiento de su voluntad. Dije antes que el juicio de Dios es un catalizador para poner las cosas en el orden de Dios. Fíjate el resultado y la señal. La señal es el juicio. ¿Cuál es el resultado? Verso 35. Y yo me estableceré. Esta palabra está en el modo jifil hebreo, que es el causativo. Así que Dios va a causar que se establezca. Y noten lo que dice, para mí. ¿Qué significa esta expresión para mí?
se relaciona con la voluntad de Dios. Lo que Dios hace siempre es para el avance de su voluntad. Si quieres que Dios obre poderosamente en tu vida, comprométete con su voluntad. Si quieres estar frustrado espiritualmente, si quieres estar desconectado de Dios, sintiéndote solo y sin experimentar la obra de Dios en tu vida, entonces comprométete con tu voluntad. Pero si quieres que Dios se mueva poderosamente, comprométete con su voluntad. Verso 35. Y yo haré establecer para mí un Cohen Nehimán, un sacerdote fiel. ¿Qué es un sacerdote? Un siervo. Un sacerdote fiel conforme a mi corazón y a mi alma. Esta expresión quiere decir, esto es lo que está en mi ser. Dios quiere traernos un siervo fiel, uno que va a estar comprometido con los planes de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, porque ahí es donde se experimenta la bondad de Dios. Es un principio muy sencillo. Entra en la voluntad de Dios si quieres experimentar su bondad, pero si quieres su desagrado, su juicio, su condenación, si quieres estar vacío en lugar de estar lleno, si quieres experimentar vergüenza en lugar de honra, entonces haz tu voluntad. Ese es el resultado. Es lo que debes esperar. De nuevo, leamos el texto. Haré establecer para mí un sacerdote fiel, conforme a mi corazón y a mi alma. Él hará, y yo le edificaré a él un Beit Nehimán, una casa fiel. Existen dos implicaciones para esta casa fiel. La palabra templo, con frecuencia es simplemente la palabra hebrea para casa. Hablamos de la casa del Señor como un sinónimo del templo. Es la palabra Heijal y también la palabra Mikdash, pero básicamente Bet HaMikdash, casa de santidad, es el templo. Algunos interpretan que el sentido de esto es que Él edificará el templo de Dios, lo cual está conectado con la adoración. Hay otra implicación. A veces, casa se refiere a una familia. Y por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que a través de la familia de Dios será edificada. Él levantará un pueblo que será conocido como el pueblo de Dios, y ellos serán fieles. Noten lo que dice. Y andará delante de mi ungido. Ahora, lo que esto dice es que Él va a caminar, va a actuar delante de mi ungido. Y a veces ese delante se refiere al tiempo. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de alguien de quien la Biblia nunca dice nada negativo. Y estoy hablando de Samuel. Samuel fue fiel. ¿Y qué pasó? Bueno, entraremos en esto más tarde, pero adelantándonos un poco, el pueblo rechazará a Samuel. Samuel fue un líder temeroso de Dios. Fue fiel, fue humilde, fue leal al plan de Dios. ¿Y qué pasó? El pueblo lo rechazó. Y como Dios dice, realmente no lo rechazaron a él, me rechazaron a mí. Porque Samuel era un siervo fiel de Dios. Mira de nuevo, dice, y él andará delante de mi ungido todos los días. Es decir, que habrá una consistencia con del que está hablando aquí, a quien él va a levantar. Insisto, la mayoría de los eruditos ven que estamos hablando de Samuel, que él vendrá antes del Mesías. Él vino mucho antes que el Mesías, pero el punto es que hay una similitud entre ellos. Sigamos con el siguiente verso, verso 36. Y acontecerá que todo el que quedare de tu casa vendrá a adorar, noten esto, a adorar delante de él. Y tenemos una palabra que habla de algo pequeño, una porción pequeña, una cantidad pequeña. Y dice que vendrán y se postrarán
algunos dirán adorarán. Es la palabra lehish tahavot, que significa postrarse ante él por, noten esto, por un poco de dinero y un pedazo de pan. Y dirá, ponme, por favor. Este que viene delante del gobernante dirá, ponme o colócame, por favor, con uno de los sacerdotes. Y aquí estamos hablando de una posición sacerdotal. ¿Para qué? Para comer. Y dice aquí, para comer un bocado de pan. Bien, ¿de qué está hablando esto? Muy importante que lo entendamos. Esto está hablando de un castigo muy duro que Dios va a poner sobre esta familia, que no van a tener ninguna bendición financiera, que vendrán y se postrarán ante este sujeto gobernante diciendo, solo danos un poquito de dinero, solo danos un pedazo de pan. Y asimismo vemos algo más. Van a querer ser colocados en una de las familias sacerdotales. ¿Por qué? Porque la familia sacerdotal recibía una porción de esa ofrenda. Y van a querer eso porque no tienen medios para obtener su propia provisión. Todo este verso 36 habla de cuán desesperada va a estar la descendencia de esta familia. ¿Por qué? Por causa de su injusticia, por causa de su pecado, porque no guiaron a la gente hacia Dios, sino que desviaron a la gente hacia la transgresión. Fueron inmorales, fueron impíos, injustos, corruptos, y por todo eso, la Escritura está diciendo que el juicio de Dios vendrá sobre ellos. ¿Cuál es la conclusión para nosotros? Dios es fiel para juzgar, y cuando Dios juzga, el resultado de su juicio va a ser que aquellos a los que Él juzga van a sufrir y van a carecer. No van a tener sustento. ¿Por qué? Porque Dios los está cortando. Él está cortando sus lazos con ellos. Y sin su presencia, no verán su provisión, no tendrán su poder, no verán las cosas desde su perspectiva, y al final van a estar vacíos, van a estar frustrados, van a sufrir escasez y van a tener que hacer ¿qué? Bueno, el resultado aquí se ve en esta última parte, donde dice, y él vendrá, lehish tahavot, a postrarse. Esa es una palabra de sumisión. Lo que encontramos es esto. Este juicio de Dios va a traer a esta familia a la sumisión. Lo que nunca harían por sí mismos, el juicio de Dios lo va a traer sobre ellos. Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice lo siguiente: Dios gana. Siempre que nos oponemos a Dios, vamos a perder. Vamos a ser avergonzados, vamos a estar vacíos, vamos a carecer. Y por lo tanto, ¿por qué oponernos a Dios? Jamás ganarás. Entonces, ¿qué debes hacer? Ven delante de Él humildemente. Es decir, ven delante de Él con el deseo de someterte. Cuando nos sometemos a Dios, el resultado será cosas buenas. Tendremos el privilegio de participar en la voluntad de Dios, y nada es mejor que eso. Y aquí hay algo que es verdaderamente milagroso. Cuando participas en las cosas de Dios, los propósitos de Dios y su voluntad, cuando sabes que Dios te está usando, va a haber un grado increíble de satisfacción y gozo. Verán, la mentira del enemigo es esta: que tú hallarás el gozo y la satisfacción al cumplir tu voluntad. Eso es falso. No sucede así. El gozo, la felicidad y la satisfacción que todos buscamos, que todos deseamos, viene cuando abrazamos a Dios y su voluntad. En ese orden. Primero, abrazamos a Dios. Luego podremos abrazar su voluntad. Y vendremos ante Dios
Si queremos abrazarlo, lo abrazamos al humillarnos ante Él y entrar en un pacto con Él. Y ese pacto es un acuerdo de obligación. Dios en su palabra se obliga a sí mismo para con su pueblo. Está feliz de hacerlo, porque Dios desea bendecirnos. Y cuando nos sometemos y venimos delante de Él, y nos comprometemos, nos obligamos en este pacto a caminar con Él, a servirle, a adorarle, a ser su pueblo, encontraremos que el resultado de eso será un gozo sobrenatural, un contentamiento milagroso, una satisfacción sin paralelo que nunca encontrarás en nada de este mundo. Y si piensas, no estoy seguro, inténtalo. Te asombrarás de lo bueno, generoso y poderoso que es Dios. Pero nunca lo sabrás si no te sometes a Él. Es a través de ese espíritu de obediencia que vas a encontrar el gozo que siempre has buscado. Obedecer a Dios es el catalizador para un gozo y una felicidad sobrenatural. Es lo que realmente estás buscando, pero has sido engañado. Todos hemos sido engañados por el enemigo para creer que el gozo está en hacer lo que uno quiere. Mentira. El gozo está en hacer y participar en el plan de Dios. Debemos tomar una decisión. De eso es realmente de lo que se trata este pasaje. O bien vamos a vivir y comportarnos como estos hijos de Elí, Ofni y Finés, o vamos a ser como Samuel, este joven que fue un ejemplo del carácter de Dios, uno que se puso a disposición de Dios, y eso es lo que veremos la próxima semana, cuando Samuel reciba el llamado del Señor. Samuel es joven, no tiene experiencia, no tiene un gran discernimiento, pero está creciendo con el Señor. Dios lo hará madurar y lo usará poderosamente. Y a pesar de esa madurez que logrará, ese poder, ese liderazgo temeroso de Dios que Samuel demostrará, ¿qué va a pasar? Israel lo va a rechazar. ¿Por qué? Bueno, este pueblo, poco después de este punto, caerá en idolatría. O eliges la voluntad de Dios, o eliges tu propia voluntad que conduce a ese espíritu idólatra que tanto desagrada a Dios. Se terminó mi tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.